Hola a todos, mis queridos amigos de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y con muchas ganas de conectar. Hoy venimos con un tema que a muchos nos toca el corazón, algo que ha estado dando vueltas en las redes y que me trae una mezcla de sentimientos muy particulares. Vamos a hablar de algo que, aunque puede sonar un poco pesado al principio, estoy segura de que resonará con muchos de ustedes. Se trata de Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado tantas miradas y corazones, y que recientemente ha compartido con el mundo sus sentimientos de tristeza y cansancio. Y hoy, aquí, vamos a desentrañar un poquito qué hay detrás de esas palabras, que nos puede enseñar su experiencia y por qué es tan importante que todos hablemos de estas cosas. Así que, prepárense para un viaje emocional y reflexivo, y si aún no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscribirse y activen esa campanita para no perderse nada de lo que compartimos por aquí. Vamos a empezar. Sabemos que Demet Özdemir es una figura pública que siempre está en el ojo del huracán mediático, ¿verdad? Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una estrella de talla internacional, y es normal que sigamos cada paso de su carrera y, por supuesto, de su vida personal. Sin embargo, a veces, detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas que vemos en la alfombra roja o en las publicaciones de Instagram, existen realidades mucho más profundas y, seamos honestos, a veces dolorosas. Recientemente Demet compartió unas palabras que realmente llamaron la atención, y es que reveló sentirse triste y cansada. No fue un simple comentario pasajero, sino que pareció venir de un lugar muy genuino, de un agotamiento emocional y físico que muchos podemos llegar a sentir en algún momento de nuestras vidas. Y aquí es donde entra la magia de estos vídeos, convertir lo que podría parecer una noticia más del corazón en una oportunidad de aprendizaje y conexión para todos nosotros. Cuando una figura pública como Demet se atreve a ser vulnerable y a compartir sus sentimientos de debilidad, abre una puerta para que el resto del mundo se sienta menos solo en sus propias batallas. ¿Por qué? Porque nos demuestra que incluso las personas que admiramos, las que parecen tenerlo todo, también atraviesan momentos difíciles. Nos recuerda que ser humano implica sentir tristeza, sentir cansancio, y que está bien no estar siempre radiante y en la cima. Vamos a pensar un poco en qué puede significar esta tristeza y cansancio que ella menciona. En el mundo del espectáculo, la presión es inmensa. Imaginen la cantidad de horas de rodaje, la constante exposición pública, las críticas, las expectativas. No es solo un trabajo, es una maratón constante. Demet ha estado muy activa en proyectos importantes, ha viajado, ha cumplido con compromisos, y todo eso, por muy gratificante que sea, deja una huella. Es fácil caer en el agotamiento cuando el ritmo es frenético y no hay pausas suficientes para recargar energías, tanto físicas como mentales. Pero, ¿qué hay de la tristeza? La tristeza no siempre viene de una causa específica y obvia. A veces es una acumulación de pequeñas cosas, de decepciones, de momentos en los que nos sentimos incomprendidos, o simplemente de la rutina que nos puede llegar a pesar. En el caso de Demet, además de la presión profesional, hay que considerar su vida personal. Las relaciones, las amistades, los cambios, todo eso suma y puede generar un peso emocional considerable. Ella, como todos nosotros, tiene derecho a sentir estas emociones. Y el hecho de que lo haya expresado públicamente, creo yo, es un acto de valentía que merece ser aplaudido y analizado desde una perspectiva constructiva. Me parece fascinante cómo la sociedad reacciona ante estas confesiones. Por un lado, hay quienes la apoyan incondicionalmente, entendiendo que detrás de la estrella hay una persona. Por otro lado, siempre habrá voces críticas, aquellas que esperan que las celebridades sean perfectas, que no muestren debilidad. Y es precisamente esa expectativa la que genera mucha presión y, a la larga, puede contribuir a ese mismo cansancio y tristeza. Nos piden que seamos fuertes, que sonriamos, que no mostremos nuestras grietas, pero la verdad es que todos las tenemos. Lo que podemos aprender de Demet en este momento es la importancia de la autocompasión. Cuando nos sentimos abrumados, la primera persona que debe entender y aceptar esos sentimientos somos nosotros mismos. No se trata de rendirse, sino de reconocer que estamos pasando por un momento difícil, y que necesitamos darnos permiso para sentirlo, para descansar, para buscar apoyo. Piensen en ustedes mismos. ¿Cuántas veces han sentido que tienen que seguir adelante a pesar del agotamiento? ¿Cuántas veces han ocultado su tristeza para no preocupar a los demás o para no ser vistos como débiles? Es un patrón muy común.
¿verdad? Pero si Demet Özdemir, con toda su fama y éxito, se permite expresar estas emociones, tal vez sea hora de que nosotros también lo hagamos. Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre la salud mental. En una época donde hablamos tanto de bienestar, es crucial entender que la salud mental es tan importante como la física. Y para cuidarla, necesitamos ser honestos con nosotros mismos sobre cómo nos sentimos. La tristeza y el cansancio pueden ser señales de que algo no está bien, de que necesitamos un cambio, de que necesitamos parar y reevaluar. Quizás para Demet, esta revelación sea el primer paso para tomarse un respiro, para enfocarse en su recuperación emocional y para volver con más fuerza y sabiduría. Y para nosotros puede ser el recordatorio de que está bien pedir ayuda, de que está bien tomarse un tiempo, de que está bien priorizar nuestro bienestar. Me gusta pensar en la vida como un camino con altibajos. Habrá momentos de euforia y éxito como los que seguro ha experimentado Demet, y habrá momentos de introspección, de bajón, de búsqueda interior. Ambos son necesarios para el crecimiento. La clave no es evitar los momentos difíciles, sino aprender a transitarlos, a sacarles el máximo provecho para fortalecernos. Además, el hecho de que ella lo haya compartido en sus redes sociales, que son plataformas donde la imagen es tan importante, le da un valor añadido. Es como si dijera, miren, esto es lo que hay ahora mismo. No estoy en mi mejor momento, pero estoy aquí, y estoy lidiando con ello. Y esa honestidad es contagiosa. Genera un efecto dominó donde otros se sienten inspirados a hacer lo mismo. Imaginemos por un momento a un amigo que nos cuenta que se siente triste y cansado. Lo más probable es que lo escuchemos con empatía, que le ofrezcamos nuestro apoyo, que le digamos que está bien sentirse así. ¿Por qué no aplicamos esa misma compasión a nosotros mismos? ¿O a figuras públicas que, a pesar de su éxito, son personas con emociones y vulnerabilidades? La industria del entretenimiento, con su ritmo vertiginoso y su constante demanda, puede ser un campo de minas para la salud mental. Y no solo para los actores, sino también para los directores, los guionistas, el equipo técnico. Todos están sometidos a una presión tremenda. Y cuando una de las caras más visibles de esta industria se permite mostrar su fragilidad, nos ayuda a normalizar el hecho de que todos podemos pasar por momentos así. ¿Qué consejo podríamos darle a alguien que se siente como Demet ahora mismo? Primero, escucha a tu cuerpo y a tu mente. No ignores las señales. Si te sientes cansado, descansa. Si te sientes triste, permítete sentirlo. Segundo, busca tu red de apoyo. Habla con amigos, familiares, o considera buscar ayuda profesional. Un terapeuta puede ofrecer herramientas y estrategias para navegar por estos sentimientos. Tercero, sé amable contigo mismo. La autocrítica es la peor enemiga en estos momentos. Trátate con la misma compasión que le ofrecerías a un ser querido. Y para nosotros que seguimos a Demet y a otras figuras públicas, nuestro papel también es importante. Podemos ser una comunidad de apoyo, no de juicio. Podemos reconocer que detrás de cada publicación, de cada entrevista, hay una persona real con sus propias luchas. La transparencia, como la que ha demostrado Demet, aunque pueda ser difícil, es un acto de empoderamiento. Le da voz a experiencias que a menudo se silencian. Es un recordatorio de que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma de fortaleza y autenticidad. ¿Y ahora, qué podemos esperar? Tal vez veamos a Demet tomarse un merecido descanso, enfocarse en su bienestar y regresar con renovada energía. O tal vez esta confesión sea parte de un proceso de sanación que estamos presenciando. Lo importante es que nos ha abierto los ojos y nos ha dado una excusa para hablar de algo tan fundamental como es nuestro estado anímico. Así que, mis queridos amigos, al final del día, todos somos seres humanos navegando por la vida, con sus alegrías y sus tristezas, con sus momentos de energía desbordante y sus periodos de profundo cansancio. La experiencia de Demet Özdemir nos recuerda que está bien no ser perfecto, que está bien sentirse abrumado a veces, y que lo más importante es cuidarnos a nosotros mismos, física y mentalmente. Su valentía al compartir su sentir nos da permiso a nosotros también para ser honestos con nuestras propias emociones y para buscar el apoyo que necesitamos. En resumen, hemos hablado de cómo Demet Özdemir ha compartido públicamente sus sentimientos de tristeza y cansancio, y hemos explorado las posibles razones detrás de ello, desde la presión de la industria del entretenimiento hasta las complejidades de la vida personal. Hemos destacado la importancia de la autocompasión,
de priorizar la salud mental y de cómo la vulnerabilidad puede ser una fuente de fortaleza. Su experiencia nos sirve como un espejo para reflexionar sobre nuestras propias vidas y la forma en que manejamos nuestras emociones, recordándonos que está bien no estar siempre bien y que buscar ayuda es un acto de valentía. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en esta reflexión. Ha sido un tema que me ha tocado de cerca, y espero que a ustedes también les haya parecido interesante y les haya servido de algo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Se han sentido alguna vez como Demet? ¿Cómo manejan ustedes esos momentos de tristeza y cansancio? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un buen me gusta para que sepamos que les ha gustado. Compartan este vídeo con quien creen que podría necesitar escucharlo, y por supuesto, si aún no son parte de nuestra increíble comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. ¡Chao!